Decirle al que está a tu lado, tené más fe, hermano, por favor, tené más fe. Tené fe, hay que tener fe, no hay otra manera, ¿sí? La vida cristiana no es religión, no es practicar ciertas cosas, no es aprenderse de memoria ciertas cosas, no, es fe, fe en una relación viva, fuerte, sostenida con nuestro Creador. Y cuando le vamos conociendo a Él, pues obviamente tenemos fe. Leamos Números, el capítulo 13, versos 17, todo el capítulo, y luego avancemos en el capítulo 14 hasta el 10. Esta es una historia que quizás algunos la conocen, otros no, pero es una historia muy importante en el pueblo de Israel, la cual nos deja enseñanzas profundas de la vida de estos israelitas y que pueden ayudarnos a nosotros. Ustedes saben que Dios sacó al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob de Egipto. Ellos no eran pueblo, eran una familia. En Abraham se constituyeron una familia. Pero a partir de ahí, todos los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, se fueron multiplicando. Y Dios usó a José para introducirlos a la tierra de Egipto, y durante 400 años estuvieron viviendo como extranjeros en la tierra de Egipto. Y Dios establece su tiempo y los saca de Egipto, los saca con gran poder. Ustedes, más de uno, sabemos que Dios usa 12 milagros trascendentes para que los egipcios les dejen ir a los israelitas de Egipto. Ellos estaban en ese momento como esclavos. En un primer momento estaban aparentemente muy bien posicionados, eran queridos, eran amados, eran trabajadores, estaban prosperando. Los egipcios se dieron cuenta que los israelitas estaban creciendo en número y entonces empezaron a perseguirlos. Y Dios establece el tiempo de sacarlos de Egipto. Los saca con gran poder y les dice: les voy a dar una tierra que les va a pertenecer a ustedes, va a ser de ustedes. Va a ser una tierra hermosa, una tierra que fluye leche y miel. Y él estaba pensando precisamente en esa preciosa tierra de Israel, que hasta hoy existe y hasta hoy es preciosa. Entonces Dios les saca, se relaciona con el pueblo de Israel de una manera poderosa y establece pactos con Israel. Le dice: yo te voy a dar la tierra. Yo te voy a dar leyes para que vivas de acuerdo a esas leyes, a esos principios. Eran principios de vida, eran principios de relacionamiento interpersonales, de relacionamientos con Dios. Eran principios para lograr el éxito. Era maravilloso. Si uno puede leer el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, está toda la historia. Algo glorioso, algo majestuoso. Y llegan al día de la decisión. Llegan al momento en que Dios les muestra desde un monte toda la tierra que ellos van a poseer. Y desde ese momento, Moisés, que estaba como líder, comienza a ver, o mejor dicho, comienza a visualizar lo que Dios estaba por hacer con ese pueblo maravilloso. Y vamos a leer y vamos a entender entonces de acuerdo a ese contexto. Y dice: Moisés a los versículos anteriores a estos hombres, que los llamó espías, y dijo: subid
de aquí al Neguev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Observen también cómo es la tierra, habitada, buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas. Y vean también cómo es el terreno, si es fértil o estéril. Y tomad del fruto del país, si hay árboles, y traigan, dice, todo lo que ese país o ese lugar produce, porque dice, era tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamá. Esto se ubica exactamente donde hoy está Israel, pero obviamente abarcaba muchísimo más terreno. Moisés manda espías para espiar el lugar donde Dios les estaba regalando. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesaí, Talmal, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas de los higos. Imagínense, un racimo de uva era tan grande que tenían que llevar entre 2. O sea, era una tierra maravillosa, era una tierra que producía frutos extraordinarios. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y aquí hay que mencionar también, como no leímos la primera parte de este capítulo, que fueron 12, un hombre de cada tribu. Israel tenía 12 tribus, y Moisés eligió un hombre de cada tribu, y los envió 12 personas a espiar la tierra donde iban a entrar los israelitas. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Yo no me imagino cómo será este tema de que fluye leche y miel, ¿no? Lo único que sé es que en Holanda hay una superproducción de leche. Así que todas los tambos o las lecherías de Holanda, dice que toda la producción de leche tienen que hacer una de dos cosas, una tirarla u otro regalarla. Así que dice que en cada establecimiento hay como una canilla, y uno va, abre la canilla, saca la leche que necesita. Ahí dice, si quiere colaborar, colabore, sacan unas monedas o qué, y lleva su leche. Yo no sé si va a funcionar eso acá, ¿verdad? Yo creo que se van a llevar la leche, la canilla, las monedas, ¿no? ¿No? Pero así funciona en las granjas de Holanda. Mucha producción de leche. Y aquí dice, fluye leche y miel. Y los espías vinieron con los ojos así de grandes diciendo, en esa tierra hay leche y hay miel, realmente. Hay
panales de abejas, hay leche a montones, hay ganado, hay una producción maravillosa. Y comenzaron ellos a dar la noticia, a dar el informe. Y dice, y les contaron, nosotros llegamos a esa tierra y verdaderamente fluye leche y fluye miel. 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac, descendientes de Anac, eran aproximadamente de estatura 2,10 metros. El más bajito tenía 2,10 metros de estatura. A él le decían petizo, petizo, le decían ahí en su familia, ¿no? 2,10 metros, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay ninguno que llegue por lo menos a 2 metros, ¿verdad? No. Altísimos, grandes, ¿no? Descendientes de Anac, luego fue Goliat, el gigante. El pueblo que habita es fuerte. Vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguet. Amalek era una tribu de guerreros. Era como un ejército, estaban siempre asaltando, siempre robando, eran guerreros. Vimos al Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, todos habitaban en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Empezaron bien, dijeron, la tierra fluye leche y miel. Y así como esa música de suspenso dice, pero, dice, la gente que está ahí es gigante. Las ciudades son fuertes. Empezaron a ver lo que realmente era el lugar donde Dios quería meterlos. Era un lugar muy difícil para entrar. Todas las ciudades estaban rodeadas de murallas. Sus ejércitos eran grandes y fuertes. Israel jamás peleó. No tenían experiencia en la guerra. Y esa noticia cambió la visión de todos los que estaban escuchando. Y habían entre los que se fueron 2 espías que no eran precisamente, o mejor dicho, voy a decir al revés, tenían una visión totalmente diferente de la realidad que estaban viviendo en ese momento. Caleb era uno de ellos, Caleb, y el otro era Josué. Y dice, entonces Caleb, verso 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, los otros 10, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra. Hablaron mal entre los hijos de Israel entre la tierra. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Entonces también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Un informe interesante, un informe real. Se fueron a reconocer la tierra y trajeron ese informe a Moisés, a Aarón y a todo el pueblo. Ahora, tal era
Yo supongo que los que estaban contando aquí en la letra fría no se puede palpar, pero cuando estaban contando eso, estaban transmitiendo un espíritu. Decirle al que está a tu lado, las palabras tienen espíritu. Decirle, por favor. ¿Las palabras tienen espíritu? ¿Entendemos lo que quiere decir eso? ¿No? Si yo voy ¿a quién? A Adrián. Y le digo a Adrián, Adrián, varón de Dios, príncipe del Señor, hombre fuerte y poderoso, ¿cómo se va a sentir Adrián? ¿Se va a decir, así? No. Ahora, si yo le digo a Adrián, Adrián, pedazo de bruto, sos un cretino, hijo del diablo, ¿cómo se va a sentir Adrián? Oh, ¿no? ¿Por qué? Porque las palabras llevan en sí misma espíritu. Por eso cuando estamos estudiando y estamos entrando en esa dimensión de bendecir a los hijos, de bendecir a nuestros semejantes, a fortalecer nuestras relaciones, por lo general se hace a través de palabras. Cuando un padre le dice al hijo, sos un varón, vas a prosperar, todo te va a salir bien. Ese hijo se va formando, se le está transmitiendo gracia, oportunidades, éxito. Pero si yo permanentemente le digo al hijo, sos un... No digo, ¿verdad? Sos un bruto, sos un tonto, sos uno que no valés para nada, vos en la vida no vas a hacer nada, ese hijo así le va a ir, porque las palabras llevan y tienen espíritu. Estos 10 que vinieron a informaron lo real. Estaban hablando de unas realidades que ellos estaban viendo. Y el efecto que causó, miren el efecto que causó, capítulo 14, si tienen ahí la Biblia. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Tal fue el impacto negativo de estos 10 que afligió el alma, las emociones y la voluntad de más de 2 millones de personas. Esa noche se pasaron llorando y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué significa este pasaje? Este pasaje significa que estos líderes, Moisés y Aarón, que vieron la mano poderosa de Dios al sacar al pueblo de Israel de Egipto, milagro tras milagro, hasta el último milagro, y vieron cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, ricos, salieron ricos, millonarios, y se fueron viendo a Dios, escuchando a Dios, tratando con ese Dios, llegan al día al momento de, aquí está la tierra, por fin vamos a tener una tierra, es gloriosa la tierra que Dios nos va a dar, pero estaban desanimados y estaban tristes. Y todo ese desánimo y toda esa tristeza
del pueblo y esa murmuración del pueblo hizo que Moisés y Aarón desfallecieran, se desanimaron. Y dice, se inclinaron a tierra como diciendo, ya no damos más, ya no sabemos qué hacer. Normalmente algunos líderes llegan a ese estado, y a veces por causa del pueblo, de la gente. Pero qué interesante, en medio de ese desánimo, de las palabras de los 10 espías, palabras totalmente negativas, de la reacción de la gente, oh, ¿para qué vinimos acá? ¿Por qué no morimos en el desierto? Otros dijeron, ¿por qué no nos vamos otra vez y nos entregamos a Egipto? Causó desánimo en el corazón y en las emociones de Moisés y de Aarón. Lloró, gritó y dio voces toda la noche. Y miren lo que pasó. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, los 2 espías, que estaban viendo el recorrido y el espionaje que fueron a hacer con otros ojos, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso significa como que uno está rabioso, enojado. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Mientras estos 10 veían completamente lo contrario, 2 estaban viendo de una manera diferente. Y dice más, versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis. Estos son marcianos. No les afectó la murmuración del pueblo. Y termina el versículo 10 diciendo, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y quiero terminar, dicen los predicadores cuando le falta todavía media hora, ¿verdad? Quiero terminar dando algunas reflexiones de esta historia y lo que tiene que ver hoy con nosotros. Estábamos cantando y estábamos alabando aquel coro que decía, hoy estábamos haciéndolo, si me has traído hasta aquí, no vuelvo atrás. Así era, ¿no? Si me has traído hasta aquí, no vuelvo atrás. La vida del cristiano es crecer. ¿En qué? En fe. Crecer en fe. Y la primera lección que veo es que Dios nunca te va a llevar a una situación para hacerte morir. Decirle eso al que está a tu lado. Dios nunca te va a llevar a una situación, por más fea que sea, para hacerte morir. Y ahí comienza el paso de fe, el punta de lanza. Dios está conmigo, está contigo. Dios me ama, me amó siempre y me lleva
me hace caminar con Él, entonces yo no debo temer. La primera reflexión que hacemos. ¿Y por qué hacemos esta reflexión? Porque el pensamiento y las emociones de este pueblo de Israel ha sido: ¿por qué nos trajo Dios aquí? ¿Por qué nos trajo para entregarnos a los gigantes? ¿Por qué nos trajo para... No vamos a poder entrar, vamos a morir como ratas, como langostas, como cucarachas? Pero Dios nunca te va a llevar a un lugar para destruirte. A veces usted va a decir: pero pastor, yo estoy pasando de malas, todo me sale mal. Mi familia, mi casa, mi esposo, mi esposa, mi hijo, estoy totalmente atormentado. La pregunta es solamente una: ¿crees en Dios? ¿Cómo es tu fe en Dios? Porque Dios siempre... Si le clamas a Él, clama a mí y yo te responderé. Así dice, ¿verdad? Y te mostraré cosas. Este pueblo de Israel ya vio la mano de Dios. Pero sin embargo, todavía ante una crisis, ante un problema, se desanimaba. Emocionalmente se sentían destruidos y decían: ¿por qué nos trajo a morir acá? Lo segundo que vemos son dos realidades. Dos realidades. En toda situación difícil y en toda crisis, uno vive esas dos realidades. La primera realidad es la realidad de lo negativo. Estos que vinieron a hablar de los 10 espías que vinieron a hablar de la tierra, tenían razón. O sea, es cierto. Las ciudades tenían murallas enormes. Jericó, la primera ciudad que tomaron, dice que tenían unas murallas tan anchas que encima de las murallas se podían jugar carreras de carros. ¡Wow! Ciudades fortificadas, había centinelas, nadie podía acercarse. Era una realidad. Para el hombre, o en este caso para Israel, que venían sin tener experiencia en guerra, entrar a Jericó era imposible. Así como es imposible muchas de nuestras situaciones que vivimos. Imposible para el hombre. Una realidad. Pero la otra realidad es la realidad de la fe. Es la dimensión de la fe. Es lo que estos dos hombres vieron. Ellos dijeron: sí, son fuertes, son las ciudades fortificadas, los guerreros habitan prácticamente rodeando esa región. Es cierto que con nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada, pero... Decirle al que está a tu lado: yo no sé cuál es el problema que tiene. Decirle: vos no vas a poder solucionar ese problema. Decirle. Hay algunos problemas que sí hay que solucionarlos, ¿verdad? Si uno debe, hay que pagar. Si uno ofende, hay que pedir perdón, ¿verdad? Pero hay problemas que uno no puede hacer nada. No puede hacer nada. Una sanidad que el hombre dijo: cáncer, muerte, te espera la muerte. El hombre, hay crisis y problemas en el ser humano que el ser humano no puede hacer nada. Esa es la realidad.
Pero está la otra realidad, la otra dimensión. Es la dimensión de fe. En esa dimensión tenemos que caminar. Eso nos va a dar fuerza y fortaleza. Y aquí no es simplemente una meditación para que yo tenga una fuerza interior. No, es fe en aquel que puede cambiar todas las circunstancias de mi vida. Amén. Por más negativa que sea. Y eso vieron estos dos. Ellos salieron a gritar al pueblo. Y miren lo que le dijeron. Caleb hizo callar y le dijo, vamos a subir, vamos a tomar posesión, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué estaba viendo Caleb? Se fumó cannabis, aspiró 3 gramos de cocaína, tomó 10 docenas de 3 leones. ¿Qué vio Caleb? ¿Qué tenía Caleb? En el versículo en el capítulo 14, versículo 24, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué hubo? ¿Qué dice tu Biblia? Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Y esa es la conclusión del mensaje. Pero aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne, sino según el Espíritu. Hablamos en fe, actuamos en fe, oramos en fe. Estamos orando por matrimonios que sean restaurados. Estamos orando por hijos que vuelvan al Señor. Estamos orando por enfermedades. Estamos orando por cambio de situaciones difíciles. Miramos con los ojos humanos y no podemos entender, no podemos comprender. A veces decimos, Señor, ¿por qué me haces pasar esto a mí, Señor? ¿Verdad? Nos quejamos a Dios. Algunos incluso dicen, no existe Dios. Porque si existe Dios, esto y esto y esto y esto. Dios existe. Pero hay que creerle. Dios existe. Y hay que salir de ese estado de temor. Y hay que entrar en esa dimensión de fe, porque mi Dios puede más. Decirle al que está a tu lado, mi Dios puede más. Mi Dios puede más. Puedes contarme tus problemas y levantar la mano. Yo sí que tengo este problema. No, yo sí que tengo este problema. No, yo tengo más problemas todavía. No, yo sí que ya estoy a punto de... Y ante cada situación difícil, el que tiene otro espíritu, el que está en la dimensión de la fe, el que se atreve a creerle a Dios, va a decir y va a proclamar, mi Dios puede más. Amén. Decirle otra vez al que está a tu lado, pero emocionate, mira, mi Dios puede más. ¿Qué vieron Josué y Caleb? 14:9. Y aquí se introduce otra reflexión. La falta de fe es rebeldía.
es rebeldía. Josué y Caleb dijeron, no seáis rebeldes. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. El temor y la rebeldía van juntos. Son gemelos con los 3 pecados de Adán. Rebelión, temor, ¿verdad? Ni bien se rebelaron, tuvieron miedo. Vergüenza es el tercero. Y acá dice, no sean rebeldes. No sean rebeldes. Y no teman. Porque nosotros, otro espíritu, otra visión, nosotros le comeremos como pan. Yo no sé cómo era el pan de ese entonces, ¿verdad? Pero yo conozco cómo es el pan ahora. El felipito caliente, crocante, vas a comprar de allá a la panadería para lo que sobra de la salsa boloñesa de tu pasta, hoy puedas poner así. ¿Verdad? El pan, Felipe, qué rico. A mí me prohibieron. Pero yo antes de comer siempre digo, no hay moros en la costa. Siempre Raquel me pilla. Y me da un reto de aquellos. Le comeremos como a pan, otra visión. Sí, sos fuerte. Sí, sos gigante. Sí, es imposible entrar. Sí, esto ocurre y lo otro y más lo otro. Pero nosotros que tenemos un Dios más grande, le vamos a comer como pan. Amén. Ahora te digo una cosa práctica. ¿Te atreves a hablarle así a tu problema? ¿O te vas a seguir quejando? Puedes ser un infeliz toda la vida, quejándote de sí todas las cosas que te sucedieron y son reales. No te quiero convencer de que las cosas que te suceden no son reales. Son reales. Claro que son reales. La humanidad está llena de cosas grises, negras, feas. Pero Dios quiere que su pueblo viva arriba, encima. Y dice, le comeremos como a pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está, ¿quién? Ni Horacio Cartes, ni siquiera los profetas de Dios, ni siquiera el pastor. ¿Quién está con nosotros? Jehová de los ejércitos. Él está con nosotros. ¿Qué ves detrás de tu problema? ¿Qué ves? ¿Qué notas? ¿Qué sentís? Y Dios en este tiempo nos quiere llevar a esa dimensión, a la dimensión de Caleb, donde dice, este varón tuvo otro espíritu. Y eso se nota cuando hablamos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y que nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, ¿verdad? Tanto nos quejamos que tenemos que hacer una o de dos, ¿verdad? Una, contagiarnos con la queja del otro y entrar, ¿no? Otro, salir corriendo. Tres cosas. Y la otra, echarle fuera demonios. No era eso. Decirle, tu Dios puede más. Puedes tener una libreta de almacén o un manual, un libro de 200 páginas con todas las cosas que te pasan. Hay gente que, cuando vos, ¿cómo estás? Y le cuenta, ¿verdad? Enfermedad, depresión, falta de dinero, no tiene, ojo, hay te sube. ¿No es cierto? Como a todos.
Y entonces vos, que sos Caleb, le podés decir, mi Dios y tu Dios puede más. ¿Cuántos Caleb hay aquí? Pónganse de pie.